a todas y a todos. Vamos a continuar esta tarde. Ayer hacíamos un poco una introducción a los diferentes métodos de investigación y voy a tratar de hacer un esfuerzo esta tarde de hablar un poco sobre lo que es la investigación cualitativa. Lo digo porque muy pocos de nosotros hemos trabajado en esto. La mayoría de nosotros, por el paradigma positivista que existe, pues se nos ha enseñado mucho sobre el método cuantitativo, no así sobre el método cualitativo. Pero también en la medida de lo posible, también voy a profundizar o voy a introducirme algunas cuestiones eminentemente del método cuantitativo. Entonces, iniciamos pues desde una pregunta sencilla. La pregunta, obviamente, la respuesta es la compleja, sobre lo que es la investigación cualitativa. Entonces, decíamos que la investigación cualitativa es un método, ¿no? Porque tiene una serie de pasos que son ordenados, que son lógicos, que son interrelacionados entre sí, que me permiten llegar a un fin. Y este método se apoya en técnicas específicas de investigación, ¿verdad?, que pretenden producir información que no necesariamente se mide en forma numérica. O sea, son datos que no se expresan en números, como en otros, ¿no? En otros, en el método cuantitativo, por ejemplo, la expresión máxima son los números. El problema del método cuantitativo es que los números en sí no nos dicen qué es lo que hay detrás del número. Solo decimos, bueno, el 80% fue a votar, pero no nos dice más allá del 80%, o no nos dice que son el 20% que no fue a votar, por decir algo, ¿no? Entonces, sobre... No se escucha, licenciado. Ustedes puedan profundizar, se deja un enlace a disposición para que ustedes entonces puedan profundizar en las bases epistemológicas en las que se sustenta el método. Bien, en la siguiente lámina entonces vamos a ver lo que discutíamos ayer, y que el método cualitativo, decíamos, se apoya en el enfoque inductivo del conocimiento, ¿verdad? Y ese enfoque inductivo hace que partamos de la realidad, ¿verdad? Y vamos nosotros, vamos entrando a un proceso de complejización, de abstracción, a tal manera de llegar a crear teoría, ¿verdad? Entonces, esto, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente, porque esto ya lo habíamos visto. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ya también explicábamos sobre el método hipotético deductivo, decía que se apoyaba en la estadística y que lo que pretende es comprobar teoría. Hay una lámina que nos comimos ayer, que es esta, ¿verdad? Entonces, en el método cuantitativo o método hipotético deductivo, acá se trabaja con niveles. Y estos niveles son los niveles teóricos y los niveles prácticos. En el nivel teórico, entonces, lo que hacemos nosotros es determinar el problema, ¿no? Ya decíamos nosotros en la clase de ayer que en los diferentes métodos se ocupan terminologías distintas, que distinguen un método de otro, pero que a veces nosotros estamos un poco combinando terminología que no es propia de un método. Por ejemplo, ocupamos protocolos para todo tipo de métodos de investigación, cuando el protocolo es un documento que aplica nada más para la investigación cualitativa. Entonces, en el nivel teórico determinamos el problema, y cuando decimos determinar el problema, establecemos una relación de causa-efecto. Entonces, aquí determinamos nosotros si este problema es un efecto, ¿verdad?, donde hay una causa, o este efecto puede generar otra causa. Y lo otro es que formula hipótesis. Formula hipótesis. Decíamos que la clave, lo fundamental
del método cuantitativo es formular las hipótesis. Y es más, si usted tiene una hipótesis bien formulada, muchos consideran que ya tiene un tercio de su trabajo de investigación ya resuelto. Porque lo complejo en el método cuantitativo es formular las hipótesis. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces hacemos hipótesis muy obvias, muy obvias. Por decir algo, una hipótesis obvia podría ser que, bueno, se me ocurre, a mayor promiscuidad, podemos decir, por ejemplo, a mayor promiscuidad tenga la adolescencia, ¿verdad? Mayor sería la cantidad o mayor es la probabilidad de que adquiera una ITS, por decir algo, se me ocurre, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis que a veces planteamos nosotros. Voy a repetir la hipótesis. A mayor promiscuidad, ven ustedes, a mayor promiscuidad presenta la adolescencia de X lugar en cierto tiempo, ¿verdad? Tanto mayor serán las probabilidades de una infección de ITS. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que pues nosotros sabemos que esto pues ya está confirmado, ya está comprobado, ya hay evidencia científica que obviamente a mayor promiscuidad las ITS. Entonces, esa pregunta, esa hipótesis, ese juicio, esa valoración, ese supuesto, ¿verdad?, que está sujeto a comprobación, pues no tiene mucho fundamento, ¿verdad? Porque ya está, con la evidencia, pues nos dice que eso así sucede. O como que queramos nosotros establecer la relación, en una hipótesis, la relación entre tabaquismo y cáncer, decir algo. Entonces sabemos nosotros que el consumo del tabaco pues está asociado al cáncer. Entonces a veces planteamos hipótesis de ese tipo que realmente pueden tener toda una configuración de su elaboración está bien hecha, ¿verdad? Es una hipótesis que a lo mejor está bien hecha, porque tiene sus variables bien definidas, tiene sus términos lógicos, ¿verdad? Por ejemplo, a mayor, tanto mayor, etcétera, o tiene términos copulativos. Entonces puede estar muy bien formulada, pero lo que formula a veces realmente ya está evidenciado y pues la pregunta no tiene mucho sentido. O el juicio o la hipótesis o el supuesto no tiene mucho sentido. A nivel práctico, todavía a nivel práctico, podemos ver nosotros que delimitamos el campo de investigación, ¿verdad? Delimitamos el campo de investigación. Acá nosotros trabajamos mucho con muestras y submuestras, ¿no? Y las muestras, pues, pueden sustentarse o apoyarse en la estadística inferencial, ¿verdad? O en la estadística descriptiva. Puede ser un muestreo aleatorio, simple, ¿verdad?, que es estadística inferencial, o puedo hacer otro tipo de muestreo, pero que obviamente son estadísticos, son numéricos, ¿verdad? Y puedo también calcular la submuestra. De la muestra puedo calcular su muestra y puedo incluso calcular números índices para determinar, por ejemplo, cada cuántas casas voy a pasar un cierto instrumento, etcétera, ¿no? Etcétera. Diferente sucede con el método cualitativo, ¿verdad? Con el método cualitativo no ocupamos muestras y a veces cometemos nosotros esa falla, cometemos ese error, ¿verdad? El error que cometemos es que calculamos muestras y submuestras en estudios cualitativos. Y eso no es así, no se puede. No puedo poner muestras yo en método cualitativo. Para superar eso, en los métodos cualitativos trabajamos con grupos de estudio, así se le llama. No se le pone muestra y submuestra, o población y muestra, ¿verdad? Universo y muestra. No. Aquí en el método cualitativo se trabaja con grupos de estudio, porque no es la misma lógica que el método cuantitativo. Y también en el práctico está la selección de métodos y técnicas de apoyo. Aquí pues nosotros podemos apoyarnos con técnicas que indistintamente pueden ser técnicas de uso para el método cuantitativo o para el método cualitativo. Muy bien. Seguimos, por favor, en la siguiente lámina, Normita. Gracias. Entonces, esto ya lo vimos también ayer, que el método cualitativo, ya los calificativos que tenía, y que su uso era crear teoría. Esta lámina que viene, vamos a ver
¿verdad? Lo que lo distingue en términos metodológicos, ¿verdad? Entonces, decíamos que en el método cuantitativo trabajamos con niveles. Acá nosotros trabajamos en el método cualitativo con fases, ¿verdad? Con fases. Y por ejemplo, o sea, la fase quiere decir que va de una manera secuencial, ¿verdad? Lleva una manera secuencial, que a veces se interrelacionan, ¿verdad? Entonces, en el método cuantitativo lo que hacíamos era determinar el problema, ¿recuerdan? Determinábamos el problema. Aquí no determinamos el problema. Aquí lo que hacemos es definimos el problema. Lo definimos porque como queremos crear teoría, la creación de teoría me permite definir el problema, ¿no? Y ya cuando defino ese problema, yo ya puedo también, pues, ir identificando elementos, pues, que me van a orientar a realizar la investigación, ¿verdad? También otra de las fases es la planificación del trabajo, ¿verdad? Y en esta planificación del trabajo, pues va, por ejemplo, la estrategia, qué estrategia voy a ocupar para obtener información, ya sea de primera mano, ¿verdad? O de fuentes primarias o fuentes secundarias. Me va a permitir identificar los grupos de estudio, ¿verdad? Y aquí no hablamos de muestras, decíamos, hablamos de grupos de estudio, codificamos el lenguaje, aquí hacemos un uso de la hermenéutica, para decir algo, o codificamos el lenguaje a través de software especializados que ocupan el método cognitivo, software como el Ethnograph, software como se me ocurre como el Atlas T, o el en vivo, etcétera, ¿no? Y lo otro son el control de espurios o control de elementos no deseados, ¿verdad? Que están bien inmersos en el proceso de investigación. Entonces, las fases son definición del problema, planificación del trabajo, la colecta de los datos, ¿verdad? Y de ahí viene, después de la colecta, el análisis cualitativo de los datos, que es totalmente diferente al método cuantitativo, porque acá yo lo que hago es que hago uso de códigos axiales, como les decía, o sea, códigos que me van determinando el nivel de complejidad, triangulo información entre informantes, qué es lo que me dijo un informante A, qué me dijo un informante B, qué me dijo un informante C. Hago un microanálisis de la información también, etcétera. Y ya una vez determinado esto, valido los datos. Valido los datos para ver realmente que si eso es realmente lo que es. Y para eso, pues yo hago también una correlación, porque tanto en este método cualitativo como en el método cuantitativo, yo pues me puedo apoyar con matrices de congruencia, ¿verdad? Matrices de congruencia. Por ejemplo, en el método cualitativo yo puedo hacer preguntas de lo que yo quiero con el estudio. ¿Qué quiero con el estudio? Cuando ya tengo las preguntas, esas preguntas las formo en objetivos específicos. ¿Ya? Los objetivos específicos salen de las preguntas. Y esos objetivos específicos me permiten a mí identificar los descriptores. ¿Ah? En el método cuantitativo hablamos de variables y hablamos de indicadores, pero en el método cuantitativo los indicadores salen de las... En el método cualitativo yo no hablo de variables e indicadores. En el método cualitativo yo hablo de descriptores. ¿Verdad? Que los descriptores que vienen siendo, pues son características específicas de mis unidades de análisis. Y cuando estoy trabajando con hipótesis acá, entonces yo mis descriptores los identifico o los busco en el objetivo. Y los descriptores se descomponen los subdescriptores que prácticamente vienen ocupando el papel como los indicadores. Nada más que el indicador mide. Y esto lo que hace es describe. El subdescriptor describe qué otros elementos que no están implícitos en el descriptor lo puedo yo retomar en un subdescriptor, ¿no? Entonces, para eso me sirve también validar los datos. Y después de los descriptores y subdescriptores, yo puedo hacer instrumentos de investigación. Y a partir de mis descriptores y subdescriptores también yo puedo hacer una propuesta capitular. O sea, yo puedo sugerir cuáles son los capítulos
que puede contener mi investigación, ¿verdad? O mi tesis, o mi tesina, si puede ser una tesina, ¿verdad? O me estoy haciendo una investigación documental, aunque la investigación documental se puede hacer investigación cualitativa, pero es mucho más compleja, porque yo necesito tomar también una base de información de fuentes primarias, ¿no? Tal cual lo dicen. Bien, siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo ese panorama, ¿verdad? Podemos decir que la investigación cuantitativa, ya decíamos que se basa en probar o en comprobar una hipótesis previamente establecida. O sea, un A me lleva a B. Recordemos nosotros que prácticamente el método cuantitativo se apoya mucho en los silogismos, ¿verdad? Los silogismos. Y los silogismos prácticamente son estructuras mentales o lógicas, si quieren llamarle, pero los silogismos no en balde surgieron inicialmente desde la lógica, como ejercicios de lógica, ¿verdad? Y en tal sentido, los silogismos se obtuvieron 19 silogismos diferentes, ¿verdad? Entonces, y ese tipo de razonamiento, ese silogismo o forma de razonamiento, ¿verdad? Que está pues, prácticamente fundamentada en premisas, ¿verdad? Por ejemplo, A me lleva a B, ¿verdad? Y ese B me lleva a una conclusión, por ejemplo. Entonces, esa es la lógica del pensamiento deductivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo A, podemos decir, pongamos un ejemplo, una isla, las Malvinas son argentinas. A es B, A es las Malvinas, B es argentinas. Entonces yo digo A es B, las Malvinas son argentinas, pero puedo decir B es C. Argentina está en América. Es la otra premisa. A es B, B es C. Por lo tanto, A es C. O sea, las Malvinas son argentinas, Argentina está en América, por lo tanto, las Malvinas son de América. No son inglesas, son de América. Entonces, esa es una forma de razonamiento, ¿verdad? Propia de los silogismos. Y como decía yo, hay diferentes, hay 17 tipos de silogismos. Y este es uno de los silogismos más comunes que existen, ¿no? ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy marcado. Entonces, la investigación cuantitativa se apoya mucho en ese razonamiento, ¿no? Que están conjugadas algunas premisas, en este caso A, B, B, C, A, C. ¿verdad? Malvinas son argentinas, Argentina está en América, A, que son las Malvinas, están en C, que es América. ¿verdad? Y entonces, esa parte concluyente, entonces, me permite a mí tener ese resultado lógico, ¿verdad? Que se deduce de las premisas que retomé al principio. Entonces, esto es importante. Hay otros silogismos, por ejemplo, que es bien usado, pero no lo vamos a ocupar acá por los tiempos. ¿verdad? Aparte que quiero hacer mucho énfasis a la investigación cualitativa. Entonces, la investigación cuantitativa decíamos que está sustentada en los números, decíamos, la cuantitativa, pero la investigación cualitativa está sustentada, ¿verdad? Y proviene de los datos que mis infantes me dicen, de los datos que yo puedo observar en la realidad. ¿verdad? Y se enfoca, ¿verdad?, en el significado social de los fenómenos. ¿Cómo es que se está dando ese significado social? ¿Cómo se están dando esas interrelaciones? ¿verdad? ¿Cómo se están dando la situación problemática? ¿Cómo se está percibiendo? Y aquí es bien importante esto que yo quiero mencionar, porque un estudiante de otro curso me preguntó cuál debe de ser el papel que debe de asumir el investigador. ¿Cuál es el papel que debe asumir el investigador en cuanto a si yo tengo un pensamiento,
O sea, yo soy muy dado a un pensamiento, por ejemplo, yo soy marxista, por decir algo, ¿verdad? Si yo soy marxista, me preguntaba, ¿yo puedo poner mi sello marxista en mis escritos o no lo puedo hacer? En otras palabras, él me estaba haciendo una pregunta mucho más compleja, como que dice, ¿quién es el que me determina en el proceso de investigación? Eso me quería decir en otras palabras. ¿Quién me determina? ¿Es el problema el que me determina? ¿O soy yo el que determino el problema respecto a los resultados de la investigación? ¿Quién me determina? ¿Soy yo el que determino? ¿O es el problema el que me determina? Y entonces aquí entramos ya a escuelas de pensamiento. Si yo digo que soy yo el que determino, entonces entro a una corriente de pensamiento que se llama realismo. Y si digo que no, que soy yo el que determino el problema, entro a una corriente de pensamiento que se llama subjetivismo. Entonces, le puse un ejemplo a este compañero. Yo tuve la dicha, siendo universitario, de conocer a dos grandes cientistas sociales, grandes epistemólogos. Uno de ellos es Raúl Rojas Soriano, que a lo mejor muchos de ustedes lo han de conocer sus escritos, un mexicano, marxista, por cierto. Y yo recuerdo que en una discusión que tuvimos en uno de los auditorios de la UES, alguien le preguntó esa pregunta precisamente. Si ¿por qué él ponía su sello marxista en sus escritos? Y él dijo pues que él tenía toda la libertad de hacerlo, ¿verdad? Porque ese era su pensamiento y que consideraba que era como un sello muy fundamental para él. Pero años después, estudiando la maestría en investigación social, siempre en la UES, tuve otro maestro brillante, Hugo Semmelmann. A lo mejor ya muchos de ustedes lo han escuchado. Hugo Semmelmann, pueden bajar sus libros de internet. Él trabaja mucho con el método dialéctico. Semmelmann con Z. Hugo Semmelmann Merino, cuando yo le hice esa pregunta, yo era su estudiante, él lo que me dijo es que uno como investigador debe de estar descontaminado de condicionantes. Uno debe de estar alejado de los condicionantes, ¿verdad? Porque uno está condicionado, decía él. Uno debe estar alejado de todas las condicionantes, ¿verdad? Porque nos decía que hay condicionantes teóricas, ideológicas, experienciales. Entonces decía Semmelmann, no, hay que alejarnos, hay que describir la realidad tal cual se presenta, ¿verdad? Tal cual se presenta. Aunque Semmelmann también pues, se apoyó mucho en el marxismo en su época, pero él decía que uno a la hora de investigar, para hacer el diagnóstico del presente, él, que hay que dejarse de condicionar. Entonces, vemos ahí dos posturas. Y vuelvo a la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿quién me determina? ¿Ah? Entonces, para esto, como decíamos nosotros en la clase pasada, esto no es estas pláticas que estamos teniendo, estos conversatorios, no me llevan no son doctrinas, no son doctrinas. O sea que usted está en la libertad, compañera, usted está en la libertad, compañero, de ponerle el sello que le guste. Si usted, por ejemplo, ha adoptado una teoría, por ejemplo, usted es teórico crítico de la modernidad, por ejemplo, que esa es su teoría, usted está en toda la libertad de ponerle su sello, ¿verdad? O si usted es neomarxista, puede ponerle todo ese sello neomarxista si quiere, ¿no? O si usted es de otra línea, pues puede ponerle su sello. O puede hacer como decía Hugo Semmelmann, también dejar de contaminarse, ¿verdad? De todos esos tipos de corrientes teóricas, ideológicas, experienciales o de las mismas necesidades que pueden contaminar los resultados de una investigación, ¿no? Eso es importante. Y entonces por eso es importante el significado social de los fenómenos, ¿no? Porque yo puedo hacer esa aprehensión, esa captura de la realidad, pero mis resultados pueden ser totalmente diferentes, aunque la temática, imagínense ustedes, me decía ayer la licenciada Alma de que son como más de 300 estudiantes de este curso, entonces podríamos dejar una investigación, el mismo tema para todos los grupos,
el mismo tema para todos, los mismos objetivos para todos, un tipo de investigación multicéntrica, llamémosle, pero obviamente los resultados van a salir diferentes, algunas coincidencias, lo más seguro, pero también van a haber algunas divergencias. ¿Y eso se debe a qué? Pues se debe precisamente a cómo cada grupo, o cómo cada integrante del grupo y su estructura de realidad. Ahí podemos ver incluso algunas posturas muy personales de cómo interpreta la realidad, o algunas posturas teóricas también de cómo se ve la realidad, ¿no? Muy bien, la siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando hablamos del enfoque, lo que estamos tratando de decir es cómo es que cada persona explica su realidad, cómo lee, cuál es la lectura que hace de su porción de realidad social, ¿verdad? ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Verdad? ¿Cómo percibe él esa situación? ¿Qué le dice? ¿Verdad? ¿Y cuáles son sus opiniones respecto a eso? ¿Qué opina? ¿Qué opinión le merece? Esto traducido pues en conceptos o categorías. ¿Cómo lo determina? Y por esa razón, Emilio Durkheim, famoso sociólogo, ¿verdad? Lo que nos decía cuando él hizo, por ejemplo, un estudio sobre el suicidio, lo que nos decía es que es bien importante, ¿verdad? Retomar todas esas percepciones, ¿verdad? Esas opiniones. Y por eso que ayer hablábamos respecto a la investigación cualitativa, ¿verdad? De la importancia que tiene tomar todas esas mitos, todas esas creencias, todo ese mundo de cosmovisiones que tiene la gente, ¿no? Entonces, lo importante, decía Durkheim, son esos hechos sociales. ¿Verdad? ¿Cómo es que yo tomo la fotografía en ese momento en un lugar determinado? Muy bien, sigamos por favor. Entonces, el punto básico es que si queremos saber qué alguien piensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuáles son sus percepciones, cuál es su mundo de creencias? Entonces tenemos que preguntarle, ¿verdad? Tenemos que preguntarle. Eso es lo fundamental, ¿no? Tenemos que preguntar. La pregunta, decía yo ayer, es un arma poderosa, mucho más que la respuesta, porque la pregunta es la que nos hace pensar y repensar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer que estábamos hablando del racionalismo y del empirismo, tenía ganas de preguntarle a ustedes de dónde es que viene el conocimiento, de dónde viene, porque es un debate sempiterno esto, ¿de dónde viene el conocimiento? Y Descartes decía, ¿verdad? Cuando él decía cogito ergo sum, decía que el conocimiento viene de adentro, o sea, viene de mi cabeza, ¿verdad? Y el otro dice, no viene en los sentidos. Y otros dicen, no, el conocimiento no viene de ahí, ya viene de Dios, viene dado de Dios, viene dado por Dios. ¿Verdad? Porque para estos filósofos de corte deductivo, para ellos es que el ser humano, cuando hay una concepción y estamos ya formándonos, ¿verdad? Se nos instala como una especie de chip, ¿verdad? Y que ese chip tiene ya las ideas preconcebidas. O sea que yo estando en el vientre de mi madre ya tengo ideas de las cosas sin haberme enfrentado a ellas. Así pensaba Platón, así pensaba Descartes, ¿verdad? El famoso mundo de las ideas. Entonces ya uno ya trae esas ideas preconcebidas. O sea, si antes de haber nacido yo ya sabía que era, por ejemplo, un perro, yo ya sabía que era un caballo, sin haberlo tenido enfrente. Eso dicen estos pensadores, basta encontrarme con un caballo para determinar que ese caballo es esa cosa y no otra. No. Pero bien, entonces, en la investigación cualitativa eso es importante, ¿no? Y lo otro es que la investigación cualitativa es participativa e interactiva. Es participativa e interactiva. Por eso decíamos que ¿quiénes participan? Bueno, participan el investigador, decíamos ayer, y el testigo. O sea, el testigo como informante se vuelve pieza fundamental, ¿verdad? Porque también él interactúa, ¿verdad? No es una pieza pasiva como en la investigación cuantitativa, ¿verdad? Que en la investigación cuantitativa nada más lo que está haciendo es
saqueando información. Cuando a veces me llaman por teléfono a mí, a veces de las compañías de cable me preguntaban si estaba viendo televisión o no, ¿verdad? Y está en televisión, sí, ¿qué programa está viendo? O no. Pues muchas gracias, y hasta ahí, ¿no? Entonces, esto siempre hay que considerarlo. Y también la investigación cualitativa nos permite que los participantes se expresen con sus propias palabras, con sus propios términos, con sus propios conceptos. Eso también es importante, ¿verdad? Porque eso me permite también a mí enriquecer y tener también otra idea, ¿verdad?, de cómo se le denomina a una misma cosa. Y a veces, si yo lo paso incluso por el tamiz, ¿verdad?, por el tamiz o por el filtro de la etimología, es mucho más importante. A ustedes, si les gusta mucho la filología, si les gusta mucho el estructuralismo, la que estudia el lenguaje o la filosofía del lenguaje, pues se van a divertir cuando empiezan a escuchar esas palabras, ¿verdad?, y esos calificativos, y entonces empiezan a sacar ustedes el origen de esas palabras, cuál es el origen, y lo más seguro que algunos tengan algún origen de los pueblos originarios, lo más seguro, ¿verdad?, o tengan alguna raíz que provenga de los galos, o sea un término francés, o que tenga un origen alemán, etcétera, ¿no? Porque nuestro lenguaje español en ese sentido es muy rico, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. Entonces, ¿cuál es el debate que existe entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Bueno, ya decíamos nosotros que el método cualitativo, los conceptos, las categorías están sustentadas en datos. Y en el método cuantitativo lo que decíamos que lo importante es la prueba o comprobar la hipótesis. Comprobar la hipótesis, ¿verdad? Si se acepta o se rechaza la hipótesis. Aquí la Escuela de Viena, por ejemplo, trabajó mucho el tema del método hipotético deductivo. Karl Popper fue un máximo representante. Pensador, epistemólogo también muy bueno, Karl Popper, hizo muchos aportes en esto, ¿no? Y él fue que también consideró trabajar las hipótesis específicas y las hipótesis nulas, ¿verdad? Porque cuando yo planteo una hipótesis nula, lo que estoy haciendo es falseando la hipótesis específica. Recordemos nosotros que la hipótesis específica tiene un montón de nombres, y a veces eso creemos que son muchas, pero es la misma hipótesis. Hipótesis de trabajo, hipótesis específica, hipótesis alterna, hipótesis alternativa, es la misma hipótesis específica, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro es que los datos forman la teoría, ¿no? Los datos, esos datos que nos dan el informante, nos van permitiendo crear la teoría. Por eso decíamos que el enfoque inductivo parte del problema, parte de lo particular hacia lo general. O sea, lo particular es mi problema, la realidad, y a través de mis informantes, con los datos que ellos me van proporcionando, con la información que ellos me van dando, yo voy formando o creando la propia teoría. Y en el método cuantitativo es la teoría que yo obtengo de los textos, de los libros, ¿verdad? Provee el contexto para los datos. La fundamentación teórica, el marco teórico, es el que me sirve como sustrato para obtener los datos de mi investigación. En el método cualitativo, entonces, el protocolo de la investigación emerge. ¿Qué quiere decir esto? Que el protocolo de la investigación emerge. O sea, la planificación, ¿verdad? Yo empiezo con algunas ideas, pero como yo tengo la libertad de aplicar la heurística, entonces hay ciertas cosas que van saliendo en el camino que me van permitiendo, ¿verdad? Me van permitiendo irlas incorporando. Por ejemplo, alguien me dice, mire, profesor, ¿y entonces cómo es que usted obtiene los grupos de estudio? Si en el método cuantitativo calculamos una muestra, aplicamos una fórmula y es muestreo aleatorio o estratificado, y el método cualitativo, ¿cómo hace?
Bueno, pues yo podría decirles, bueno, yo empiezo con la idea de 5 informantes, con eso puedo empezar, con esa idea. No quiere decir que con esos informantes termine. Yo puedo aplicar una técnica como bola de nieve, por ejemplo, donde cuando yo estoy entrevistando a alguien, yo lo estoy entonces preguntando y estoy interrogando y le digo, mire qué interesante lo que usted me está diciendo, qué información más importante, más interesante. Y mire, ¿quién más cree usted que me podría dar información sobre esto? ¿Quién cree usted que maneja datos así como usted me está diciendo? ¿A quién me sugiere? Entonces vean ustedes, esta persona me sugiere a otra persona, y esa otra persona a otra, y esa otra a otra, y esa otra a otra. Es una bola de nieve, pero se conoce como técnica de bola de nieve. Y entonces empecé con 5, yo llevo 12, y alguien me puede decir, mire, entonces, ¿hasta dónde va a parar la entrevista? Ah, bueno, voy a parar la entrevista hasta que cuando los informantes están dando información ya repetida, los informantes ya no están dando elementos nuevos, entonces yo paro la entrevista, y es lo que se conoce en investigación cualitativa como... Oscarito, tenés interferencia en el micrófono. Sí, pero fíjate que creo que no soy yo. Creo que alguien dejó abierto el micrófono. Hoy sí. Ahorita sí, ya se escucha bien. Sí, yo creo que alguien había dejado abierto el micrófono. Entonces, vean ustedes, hasta ahí paro, hasta llegar a un punto de saturación de la información. Entonces yo inicié diciendo, o partí diciendo que iba a empezar con 5, apliqué la técnica de bola de nieve, llegué hasta 12, ya no continué porque llegué a un punto de saturación de la información y me quedé con 12. Pero pude haber dicho que 5, pero también pude haber tenido dificultades para obtener información y no me quedé con 5, sino que solamente con 3, por decir algo. ¿Y es válido eso? Pues es válido, siempre y cuando pues, yo explique cuáles fueron los límites que tuve, ¿verdad? Los alcances y los límites para obtener la investigación, la información, ¿no? Entonces, esto hay que también considerarlo. Entonces, la otra, en cambio del método cuantitativo, lo que hacemos es que aplicamos ya diseños de investigación que son un poco más rígidos, ¿verdad? No son tan flexibles como en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, lo que se hace es una exploración, una explicación de algo, ¿verdad? Tratar de explorar, tratar de explicar por qué se piensa de esta manera y no de otra. En cambio, en el método cuantitativo es predicativo. O sea, ya decíamos nosotros que hacemos uso de silogismos, pero también hacemos uso de inferencias. Entonces, yo infiero que con los resultados que obtuve, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento de la población fue a votar? Pues 60%, 70%. Bueno, ese es un dato muy importante que me permite inferir, ¿verdad? O me permite deducir, ¿verdad? Que entonces fue muy representativo ese proceso de elección, ¿verdad? Porque prácticamente esta inferencia lo que me permite es como extraer, ¿verdad? Los juicios, ¿verdad? Como extraer lo más importante de un fenómeno o de un hecho, de un acto, ¿verdad? Entonces, eso me caracteriza este método cuantitativo, la inferencia, la predicación. Yo digo, entonces, teniendo estos datos, yo puedo decir esto, ¿verdad? O cuando a veces calificamos a un líder, ¿no? A un alcalde, a un presidente, y la nota que obtuvo fue de tanto. Eso me permite hacer diferencias, ¿no? Y me permite también establecer, tengo escalas de comparación también. Y yo digo, bueno, ¿cuáles fueron los criterios que ocupé? ¿No? Porque a veces las fallas que hay es que comparamos, ¿verdad? Comparamos un presidente con otro de la región, por decir algo, o los alcaldes, por ejemplo, pero los criterios fueron diferentes. Entonces, ese también es una limitante, ¿no?
En la investigación cualitativa nos interesa mucho la saturación, ya decíamos nosotros, llegar a un punto de saturación, o sea, yo hasta ahí llego, ¿verdad? Hasta que estoy ya, la información que he obtenido ya no, que me están dando ya no es relevante, ya es repetitiva, me están diciendo lo mismo, nada más que en otras palabras. Entonces, llego, hasta ahí paro. En cambio, en el método cuantitativo yo lo que busco es que sea representativo. O sea, la muestra, digo yo, es representativa, ¿verdad? O sea, si fueran, por ejemplo, una población X y aplico yo la fórmula, entonces yo digo, bueno, esta muestra representa a la totalidad, ¿no? Esas son, podríamos decir, como las grandes diferencias. Siguiente lámina, por favor. Entonces, otros elementos que me distinguen entre un método y otro es que la investigación cualitativa está centrada en la fenomenología. Ya voy a explicar qué es eso, ¿verdad? En la comprensión, ¿verdad?, que tengo, en la descripción, ¿no? Y la investigación cuantitativa no. Esta está basada en las probabilidades, ¿no?, que me determinan los números. O si yo, por ejemplo, compruebo una hipótesis y al comprobar la hipótesis yo ocupo chi cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? O ocupo una tabla de 2×2, una tabla de 2×3, de 3×3, e incluso hasta hago una campana de Gauss y determino allí si se acepta o se rechaza la hipótesis, etcétera. Entonces, está basada mucho en la parte probabilística, ¿no? La parte de las probabilidades y también del positivismo lógico. O sea, el positivismo lógico quiere decir, está sustentado en que creemos que el único método científico es el método cuantitativo y que lo importante entonces es medir. El único método, dicen los positivistas, científico es el método cuantitativo, ¿verdad? Porque nos permite medir y porque prácticamente está fundamentado en la nomotética. Que la nomotética son las leyes, ¿verdad? Son las famosas ciencias nomotéticas, ¿verdad? Las ciencias nomotéticas son, por ejemplo, la física, la química, esas que emiten leyes, ¿no? En cambio, el método cualitativo no está apoyado en ciencias nomotéticas, sino que en ciencias ideográficas, de ideas, pues, ciencias ideográficas, ¿no? Y cuando decimos nosotros que la investigación cualitativa está centrada en la fenomenología es una corriente de pensamiento, es una filosofía prácticamente, pero en otras palabras sencillas yo puedo decir que la fenomenología es la que trata de describir las cosas tal cual se presentan. En eso consiste la fenomenología, en describir las cosas tal cual se presentan, ¿no? Entonces, si yo describo las cosas tal cual se presentan, entonces estoy haciendo un buen uso, estoy aplicando, o me estoy centrando en la fenomenología como un enfoque dentro de la investigación cualitativa. Alguien me preguntaba a mí que qué pensaba yo de todos estos escritores salvadoreños del siglo XX y del periodo decimonónico del siglo XIX. ¿Qué pensaba yo? Pues yo digo, miren, pues, fueron brillantes porque ocupaban un juego de palabras, etcétera, pero ellos se quedaron nada más en la narrativa, se quedaron nada más en el paisajismo, ¿verdad? Se quedaron nada más en lo tradicional, hasta allí. Si usted lee, por ejemplo, Jaraguá, qué obra maravillosa. Usted cuando la está leyendo se imbuye, está imbuido ahí en el lugar, como que está en el lugar, ¿verdad? Pero estar escribiendo nada más, o lee, por ejemplo, Panchimalco, un libro de Dagoberto Marroquín, brillante también. Usted sin conocer Panchimalco y lo lee, pues puede tener una idea de lo que era Panchimalco a mediados del siglo pasado, ¿no? Qué brillante texto. Pero el único problema de esos textos es que esos textos no hablan del contexto, ¿verdad? Y un texto sin contexto, pues vean ustedes, quedarme solamente a escribir que, como decía un lindo, que eran un mar en los cañales y que yo haga uso de las metáforas y todo ese rollo,
pero, ¿qué hay detrás de esos cañales? ¿Qué hay detrás de la zafra? ¿Qué hay detrás de esa explotación? ¿No? Simplemente fueron novelas, obviamente son géneros literarios diferentes, ¿verdad? Pero son novelas que describen a alguien, pero que ese alguien no habla, ¿no? Ese es el problema. Bien, entonces eso es la fenomenología, describir las cosas tal cual se presentan. Pero describir las cosas tal cual se presentan, pero no de lo externo, sino de lo interior también. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué siente? ¿Qué lecturas, qué percepciones tiene? ¿Verdad? ¿Qué miedos? Etcétera, ¿no? Bien. En la investigación cualitativa, entonces, hay una observación naturista sin control, que o sea, no estoy limitado, ¿verdad? Simplemente, como estoy haciendo uso de precisamente esa fenomenología y de esa hermenéutica que decíamos nosotros que es el arte de la interpretación, no tengo control de cuántos elementos pueden estar ahí representados, ¿no? En cambio, en la investigación cuantitativa, la medición es penetrante y yo la puedo controlar. Yo puedo controlar, porque yo digo entonces, ¿verdad? Que, por ejemplo, voy a partir de indicadores que miden y no me salgo de esa medición de indicadores. En cambio, los subdescriptores, como se presentan de manera naturista, aunque no los haya considerado, yo los puedo considerar en el proceso mismo, ¿no? Yo los puedo considerar en el proceso mismo. Lamentablemente el curso está con 2 clases, pues yo no voy a poder llegar a mucho porque me hubiera gustado ver algunas herramientas propias del cualitativo, como el campo semántico, el cuadro semiótico y otros que nos sirven para trabajar descriptores. Por lo menos ustedes tienen una idea, si están anotando algunos por allí, ¿verdad? Pueden anotar lo que es un cuadrado semántico y un cuadro semiótico, ¿verdad? Un cuadrado semiótico y un campo semántico, para un poco saber qué es eso, ¿no? La investigación es subjetiva, esa era una de las críticas que se tiene del método cualitativo, ¿verdad? Es subjetiva, porque estamos tomando, alguien puede decir eso no tiene ninguna base científica, lo que la gente dice, ¿verdad? Por ejemplo, los ejemplos que poníamos ayer nosotros, ¿verdad? Sobre el origen del agua, sobre por qué se secó una tomatera, etcétera. Alguien puede decir, esto es muy subjetivo, claro, pero son como visiones. Persona científico puede decir algo, ¿verdad? Pero son formas de pensar, ¿verdad? Y lo que nos interesa a nosotros, bueno, no sé a ustedes, pero es importante también considerar la historia de las ideas o la historia del pensamiento para ir creando teoría. En cambio, la investigación cuantitativa, como se apoya de instrumentos mucho más finos, con mucho más fundamento, ¿verdad? Con información bibliográfica, entonces es objetiva. En la investigación cualitativa yo puedo hacer una inferencia de los datos, diferente a la investigación cuantitativa que yo hago inferencia más allá de los datos. ¿Verdad? Más allá de los datos quiere decir que yo puedo, pues, a partir del número, o a partir de correlaciones, o comparaciones, yo puedo entonces establecer eso, ¿no? Entonces, eso podemos decir también que hay entre las similitudes y también diferencias del método cualitativo. Adelante. Ya decíamos las comparaciones, vamos con las similitudes, ¿no? En el método cualitativo lo que importa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta, y en el método cualitativo ya decíamos nosotros que se limitan a responder. El método cualitativo está propenso a comunicarse con los sujetos de estudio, con mis informantes. Recuerden ustedes, cuando hagan investigaciones, la gente dice, el problema objeto de estudio, dice. Cuando escriben así, está bien, pero hay unos que ponen, por ejemplo, ¿no? La comunidad, objeto de estudio, o las personas, objeto de estudio. Cuando yo ocupo esos términos, están mal utilizados, porque las comunidades o las personas no son objetos de estudio, son sujetas de estudio, ¿no? Las comunidades son sujetas de estudio. Las personas son sujetas de estudio, no son objeto de estudio. Lo que es un objeto de estudio es el problema.
Entonces no olviden ustedes eso, ¿no? Sujeto de estudio es mi informante, sujeto de estudio es la comunidad y mi objeto de estudio es el problema. Entonces, el método cualitativo está, en su propensión es comunicarse con los sujetos de estudio, y el método cuantitativo, por el contrario, se sirve, lo que ya decíamos nosotros, se sirve, porque lo que quiere nada más es que la gente como máquina responda. Hasta ahí, por eso es que quienes participan, decíamos nada más, es el investigador. En el método cualitativo, decíamos en la presentación anterior, es el investigador más el testigo. El método cualitativo, entonces, son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez externa. O sea, internamente, con los mismos sujetos, cuando yo devuelvo la investigación, la gente se siente identificada. Por ejemplo, yo puedo hacer uso de algunas técnicas que aquí casi no se ocupan, y en México, por ejemplo, son muy útiles. Quiero que ustedes lo hagan, que tienen la posibilidad. Lo que se conoce como investigación filmada. La investigación filmada. La investigación filmada. El Ejército Zapatista para la Liberación Nacional, el EZLN, ¿verdad? ¿Cómo ellos concientizaban, por ejemplo, a la gente del sur de México? Bueno, ellos lo concientizaban haciendo uso de videos, ¿verdad? De documentales. Ellos andaban filmando las situaciones problemáticas de la comunidad. Y después invitaba a la gente a las haciendas, invitaba a la gente a las cooperativas, las casas comunales, y proyectaban los videos. Y la gente se miraba allí, la gente se veía, se sentía identificada. Entonces, el hecho de usar ese tipo de técnica le permitía a la gente, a los investigadores, ¿verdad?, obtener mucha más información. Entonces, vean ustedes, en la investigación filmada, se filma para investigar, pero en la investigación filmada también se investiga para filmar. O sea, se investiga para filmar y se filma para investigar. Es una cuestión de doble sentido. Entonces, cuando hablamos de validez interna, es que tiene validez, la información que yo obtengo de los mismos sujetos de estudio, tiene una validez para las mismas comunidades, no así para los críticos, para los cientistas sociales, que dicen que ese método no tiene esa rigurosidad científica, ¿no? Aparte que no tiene ese carácter de universalidad que puede tener el método cuantitativo, ¿verdad? Y al contrario, el método cuantitativo es al revés, son débiles en términos de validez interna, ¿verdad? Casi nunca sabemos si miden lo que quieren medir realmente, miden lo que quieren medir, pero son fuertes en validez externa, ¿verdad? Por lo cual yo puedo generalizar el comportamiento de cierta población, ¿no? Y las preguntas que hacen los cientistas sociales que adoptan el método cualitativo, la pregunta que le hacen a los cuantitativos es: ¿cuán particularizables son los hallazgos? ¿Cómo puedo particularizar yo los hallazgos? Como el método cuantitativo universaliza, ¿cómo yo puedo particularizar un dato que ellos generalizan? Y los que adoptan el método cuantitativo, las preguntas que le hacen a los cientistas sociales que se decantan por lo cualitativo es: ¿son generalizables sus hallazgos? ¿Son generalizables? ¿O solamente aplica X cantón para X municipio, para X departamento? ¿No? Vean ustedes qué bonito esta reflexión. Bien, sigamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces hay que considerar 3 puntos claves para establecer la validez tiene la investigación cualitativa, ¿no? Y esto tiene que ver con la metodología. Veamos cuáles son esos 3 puntos claves. Adelante. Uno es, pues, esa validez que ya decíamos nosotros, ¿verdad? La confiabilidad. Por ejemplo, cuando decimos la validez es: ¿cómo sabemos que estamos describiendo lo que pensamos que estamos describiendo? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que estamos describiendo lo que
sea, lo que pensamos que estamos describiendo. ¿Realmente estamos describiendo lo que es realmente? ¿O es como yo lo estoy traduciendo en mi cabeza? ¿O estoy realmente describiendo las cosas tal cual? ¿O es como lo estoy yo procesando por mis sentidos? La otra es la causalidad. Se puede replicar la descripción, o sea, puede ser replicable esta descripción, ¿verdad? O solamente aplica donde estoy levantando la información. Puedo decir yo que esa información que obtengo de Holocuilta, por ejemplo, es replicable para uno de los cantones del casco urbano, por decir. Es replicable o adquiere un carácter de nada más único, de unicidad. Muy bien, siguiente, por favor. Y la otra es, bueno, ya no lo coloqué, y también hay que considerar algunas otras fases de la investigación, que ya hablábamos nosotros en las láminas anteriores. Uno que son la planificación de la investigación propiamente, la planificación. La otra es la recolección de los datos y el otro es el análisis de los datos. Cuando yo hago este tipo de investigación cualitativa, ¿verdad? Y yo tengo que tener bien claro esto. La fase de la planificación, cuando voy a presentar mi protocolo, ¿verdad? Cómo he estructurado la recolección de los datos. Y el otro es el análisis de los datos. ¿Cómo voy a hacer el análisis? ¿Verdad? Y a mí, por ejemplo, en la investigación cualitativa, el análisis, por ejemplo, me gusta mucho hacer esa que se conoce como triangulación de la información, donde lo que pongo es sobre cierta situación, qué piensa el actor A, qué piensa el actor B, qué piensa el actor C, ¿verdad? Cuáles son las tesis a favor de algo, cuáles son sus argumentos en contra, cuál es la idea principal, etcétera, ¿no? En la planificación, entonces, yo tengo que identificar métodos. Ya hablábamos de la triangulación de la información, de la estructuración también. Tengo que identificar, ¿verdad?, y seleccionar mis participantes, quiénes van a ser mis informantes, ¿verdad? El nivel de representatividad, qué tanto representa, ¿verdad?, al sector cooperativista, estas personas, qué tanto representan al sector universitario, estas otras personas, qué tanto representan al gremio médico, estas otras personas, ¿verdad? Y debo considerar también algunos elementos logísticos cuando yo hago esto. Por ejemplo, si hago una discusión de grupo focal, ¿ya?, tengo que considerar muchos elementos logísticos, ¿verdad? Por lo menos las convocatorias, por lo menos el tiempo que voy a invertir en un grupo focal, porque acordémonos que un grupo focal no debo de pasarme más de 2 horas. Grupo focal que vayan por lo menos 2 personas, una que facilite y la otra que se encarga de estar grabando, de tomar fotos si es posible, de ver los gestos de la gente, todo ese tipo de cosas. Y por lo menos considerar elementos sencillos como un café con una galleta, ¿no? También son importantes. Adelante. Siguiente lámina, por favor. Ya hablamos de la planificación y la otra es la recolección de los datos, ¿verdad? Acá voy a aplicar entrevistas, ¿verdad? Estas entrevistas que son en carácter individual, ¿qué entrevistas van a ser? Son entrevistas estructuradas, no estructuradas, son entrevistas en profundidad, ¿verdad? De informantes claves, de personas comunes y silvestres, o quiénes, serán mujeres, serán hombres, etcétera. Y lo otro, en la recolección de los datos, lo otro es la otra técnica, es la discusión de grupos focales. Entonces, donde también yo ya considero, pues, preguntas generadoras, considero grupos homogéneos, entre otras cosas. Y el tercero, que es prácticamente bueno, dentro de estos dos también están las herramientas secundarias. Ajá, muy bien. Aparte de los grupos focales están las encuestas informales, ¿verdad? Acordémonos que el censo, alguien podría preguntar, bueno, si el diagnóstico es como la mejor técnica en la que se apoya el método cualitativo, el censo
es la mejor herramienta con la que se apoya el método cuantitativo. Censo. Recuerden que el censo lo que nos arroja son datos numéricos, tanto por ciento de casas, tanto por ciento de analfabetas, tanto por ciento, etcétera, ¿no? Entonces también hay que considerar otras herramientas secundarias, las encuestas informales, historias de vida, testimonios, la revisión de documentos, análisis histórico, cinema, videos, fotografías de antaño, incluso hasta la toponimia, el nombre de los lugares. ¿Qué significa, por ejemplo, Guacotecti, por decir algo, ¿verdad? Que se parece mucho a Lococti? Pero Guacotecti está en la zona de territorio, alguien podría decir náhuatl o pipil, y Hualococti está en territorio potón, o aún así todavía era territorio potón Guacotecti, habría que preguntar, ¿verdad? Ese mismo Guacotecti, ese mismo Guaco, o el mismo Gua de Hualococti, por decirlo, habría que ver. Y el tercero, que son los análisis de datos, que ya decíamos nosotros, que es fundamental hacer las grabaciones, es importante hacer las transcripciones. ¿Verdad? No hay que esperar tanto tiempo para transcribir las entrevistas, porque mucha gente a veces se pasa hasta 3 semanas, un mes para hacer las transcripciones. Eso hay que hacerlo a la mayor brevedad posible para que no se escapen datos mínimos, para que todavía lo tenemos retenido en nuestra memoria. No hay que olvidar también los aspectos éticos, ¿no? Consideren ustedes eso, ¿no? El consentimiento informado, ¿verdad? Cuando van a hacer una entrevista, pregúntenle a la gente si pueden grabar la entrevista, si pueden grabar el grupo focal, si pueden tomar fotos, porque a veces agarramos el teléfono, la grabadora y partimos del supuesto que la gente nos va a decir que sí. Voy a empezar a tomar fotos. ¿Qué voy a empezar a tomar fotos sin pedir permiso? Puede salir alguien molesto diciéndole por qué está tomando fotos. Nadie ha autorizado a tomar fotos. Y tiene toda la razón. Entonces, todo ese tipo de aspectos éticos hay que considerarlo. El microanálisis también es importante. O sea, ¿qué es? Bueno, el microanálisis no es más que un análisis voy yo tomando párrafo, ¿verdad? Y en el párrafo voy diciendo esta idea a qué propuesta capitular que yo he sugerido aplica. Entonces voy marcando, aquí puedo hacer uso de técnica de colores, y voy marcando, por ejemplo, en color amarillo, ¿verdad? Que me alimenta a un capítulo que yo he propuesto. Un color verde me está sirviendo como insumo para otro capítulo. Un color aqua me está sirviendo para otro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el microanálisis no es más que ir analizando por párrafo, ¿verdad? Por cada párrafo y tratando de dar cuenta a qué descriptor o a qué subdescriptor está refiriendo. Y lo otro tiene que ver con la codificación. Cuando yo estoy haciendo investigación, yo puedo codificar, ¿verdad? Puedo hacer una codificación abierta, puedo ir poniendo, por ejemplo, cuando alguien dice, por ejemplo, ¿qué sintió usted cuando le anunciaron que tenía cáncer, por ejemplo? Una pregunta, o de una entrevista. Ella puede decir, mire, me aterroricé, tuve miedo. Bueno, pues en el código axial usted pone en el código miedo. Y de ahí todo aquello que tenga que ver con miedo lo va marcando como un código. Miedo, 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 miedo. ¿Verdad? O, ¿qué tanto sabe usted del cáncer? De mama, por ejemplo. Y si alguien pues da una respuesta favorable o desfavorable, usted lo va poniendo como conocimiento. Entonces va poniéndole códigos por párrafos, cuáles corresponden a conocimiento, cuáles corresponden a miedos, cuáles corresponden a percepciones, cuáles corresponden a creencias, etcétera, ¿no? Y entonces va codificando. Y lo otro es el uso de programas, ya hablamos, ¿verdad? Del Atlas T, del Ethnograph,
Y también el uso de la técnica de colores, también que me permite, si no tengo si no tengo pues ninguno de estos software, yo puedo hacerlo de una manera empírica, haciendo uso de la técnica de colores. Siguiente, por favor. Y entonces, ya decíamos ayer sobre el método mixto, pero el método mixto todavía hay muchas discrepancias, en muchas universidades no las aceptan, ¿verdad? En México es muy aceptado este tipo de método porque obviamente en la San Pierre pues viene toda esa línea de la UNAM y todo eso, ¿no? Pero en universidades europeas, por ejemplo, el sur, no le da mucha validez al método mixto, pero de lo que sí estamos claros es que yo puedo hacer uso complementario digamos, de ambos métodos sin necesidad de mixto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo ocupar técnicas cualitativas en métodos cuantitativos, o puedo ocupar técnicas cuantitativas en métodos cualitativos. Muy bien, digamos, por favor. Hasta allí llega la presentación. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Pues bueno, esto como dijera, mi intencionalidad es generar, provocación, ¿verdad? Entonces no sé si hasta el momento hay algún comentario, una pregunta sobre esto que he tratado de platicar con ustedes. Comentarios, preguntas, reacciones. Yo tenía una pregunta Sí, adelante. con respecto a lo que usted dijo, que era lo que lo determinaba y también que enfatizó que era el marxismo, ¿verdad? Una pregunta, ¿eso es lo que tiene que ver y se relaciona con los aspectos culturales de cada persona y en donde un investigador puede confundir y aportar parte de su criterio propio, el cual no tendría que hacerse, ¿verdad? Sí, bien, muy buena pregunta. Veamos. Ustedes saben que nosotros en nuestro diario vivir adoptamos ciertas filosofías, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo es una filosofía. Usted es cristiano, por ejemplo, o cristiana. Entonces, puede ser que usted en sus escritos pueda poner alguna valoración cristiana. Incluso, pues, ¿verdad? Puede ser incluso alguna reflexión de corte teológico, ¿verdad? O de corte teleológico. Y entonces, ya usted en sus resultados, o en su lectura, o en su análisis, está poniendo su sello de esa filosofía de la cual usted cree que es cristiana. Pero puede ser que usted tenga otro tipo de filosofías. Por ejemplo, que usted sea vitalista, por ejemplo, ¿verdad? Vitalista como Bergson, como Nietzsche, como Ortega y Gasset, que fueron vitalistas, o sea, que le daban primacía a la vida. Entonces, puede que usted, bueno, su vida fue vitalista un tiempo, Yacuría fue vitalista un tiempo. Entonces puede ser que usted en ese mar de pensamientos usted adopte una y que esa sea su corriente, ¿no? Vitalista. O sea usted humanista, que ha adoptado el humanismo como centro, donde gira la cosa. Entonces, adelante, sí, diga. Y eso, esa manera de pensar o de involucrar ya el pensamiento crítico de uno no daría un problema durante la investigación o perderíamos el, el sentido o el objetivo. Esa es la opción a la que usted va a determinar.
si usted es de cierta corriente de pensamiento y si usted considera importante ponerle ese sello, pues así lo va a hacer. Y eso no, como usted va a fundamentar, ¿verdad? A la luz de racionalismo, a la luz del victimismo, a la luz del cristianismo, a la luz del marxismo, ¿verdad? O a la luz del ateísmo, si quiere, ¿verdad? Entonces usted puede, o a la luz del análisis, si se va por esa corriente, o del conductismo, o del behaviorismo, etcétera. Si usted cree así, entonces usted le puede poner ese sello, ¿verdad? Y no estamos diciendo que es una investigación mala, porque usted lo está sustentando. Simplemente lo que traté de decir que ese es su sello. O sea, esa es su forma de cómo usted ha hecho su investigación. Pero por la pregunta que usted me hace, yo puedo entonces, hablando de diferencias, inferir de que para usted, el deber ser es que no debe de estar condicionado uno a esas corrientes de pensamiento. Entonces, esa es otra opción. Puede usted estar en la libertad, como decía Hugo Semmelmann, de no estar condicionado, de no adulterar, de no contaminar la investigación con condicionamientos teóricos, ideológicos, experienciales. Entonces, usted determina por qué línea se pone, ¿verdad? Se pone por la línea de su corriente de pensamiento. ¿Es malo eso? No, no es malo. ¿Es bueno? Tampoco es bueno. Es su estilo. Es su línea por la cual usted se decantó. Pero tú dices, pudo haber sido por la otra línea. Entonces, las dos líneas son válidas, investigador o investigadora. Adelante. No, solamente, muchas gracias. Muchas gracias, cómo no, a usted, cómo no. ¿Alguna otra pregunta por ahí, algún comentario? Yo tenía una pregunta, licenciado. Adelante, profesor, adelante, hermano. ¿En qué momento una investigación podría considerarse traspasada de la línea de lo profesional a lo personal? O sea, por ejemplo, una investigación de una situación sanitaria de una comunidad, pero ya sea el investigador quiere meterse de lleno en la vida de las personas que viven en esa comunidad. Podría decirse que en ese momento es que se traspasa la línea de lo profesional a lo personal. Vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Bueno, si no me vuelve a replantear, por favor, replantéemelo para tener más argumentos. ¿Se me podría replantear la pregunta? O sea, ¿en qué momento un investigador se sale de la línea de ser un investigador objetivo y se vuelve más personal la investigación para el investigador en sí? Ok. Aquí digamos una cosa. No olvidemos nosotros que el método tiene un hilo conductor, ¿verdad? Un hilo conductor. Y el hilo conductor parte de las preguntas que quiero. ¿Verdad? ¿Qué quiero investigar? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta me va a dar a mí elementos para crear mis objetivos, ¿verdad? Y si yo me decanto por el estudio cuantitativo, esos objetivos me van a permitir a mí formular hipótesis. Esas hipótesis, ¿verdad? Me van a permitir a mí, y los objetivos me van a permitir a mí tratar teóricamente mi trabajo, ¿no? Y cuando yo hago el análisis va a ser producto de las preguntas que hice en mis instrumentos, que precisamente esas preguntas surgen de los indicadores que están hilados a mis variables y mis variables están adheridas a mis hipótesis y mis hipótesis están relacionadas con mis objetivos y estos objetivos están inmersos con mis preguntas. Entonces, si usted se fija, todo tiene una matriz, por eso es importante trabajar con matrices de congruencia. Van a disculpar que mi cabeza es bastante matricial, pero hay que trabajar con matriz
matriz de congruencia, ¿no? Matriz de congruencia. Entonces esa matriz de congruencia es lo que me permite ver esa hilación que existe. Entonces cuando yo concluyo, esas conclusiones primero tienen que dar cuenta si se acepta o se rechaza, sustentar por qué se acepta o por qué se rechaza. Mis conclusiones tienen que dar cuenta a mis objetivos. Cuando usted haga, fíjense usted, cuando usted haga una conclusión, copie su página de objetivos y trate de decir usted, conclusión 1 responde a mi objetivo 1. O sea, que lo que usted está haciendo en una conclusión es dándole respuesta a su objetivo 1. En otras palabras, cuando usted está en conclusión 1, está respondiendo a la 1. Ahora bien, porque a veces somos subjetivos y a veces que nos desviamos, porque no llevamos esa rigurosidad metodológica. No somos rigurosos en el método, a veces por desconocimiento, o a veces porque tengo yo un interés, un interés ya infundado de ver cosas que realmente no responden. Entonces, si usted hace eso, se rige por una matriz, no hay dónde perderse, porque vean ustedes, mucha gente cree que una investigación entre más páginas es mejor. No. ¿Puedo hacer investigación de 40 páginas? Sí. Y tiene validez, claro. Si ha sido usted muy puntual para explicar, no es la que tiene más páginas. Es la que detalla mejor los resultados, los hallazgos, y que detalla mejor metodológicamente su desarrollo. Entonces yo creo que ahí es usted se apoya en una matriz y de congruencia, es muy raro que usted se pierda. Muy raro que usted se pierda. Y si se pierde y se traspasa esos límites, es porque hubo un desconocimiento, ¿verdad? O porque usted ya tuvo un interés ya infundado de colocar esos elementos que no daban ninguna validez. Bien, alguien me podría decir, mire, profesor, usted no ha hablado sobre el método epidemiológico, por ejemplo, o no ha hablado sobre el método clínico, ¿verdad? Y alguien podría decir, mire, ¿y qué nexo existe entre esto y el método científico? Entonces, aquí hay que ver, por ejemplo, porque si usted, por ejemplo, por la epidemiología como disciplina de su área de formación, cuando usted sea epidemiólogo, usted se va a encontrar frente a dos vertientes de pensamiento. Una, a la epidemiología clásica, la que es la misma epidemiología tradicional o anglosajona, y se va a encontrar con una epidemiología recién emergida, que se llama epidemiología crítica, ¿verdad? Que es opuesta, que es contraria a la tradicional o anglosajona. Entonces, basta que yo lea su artículo científico, basta que yo vea su póster científico para determinar si usted está influenciado por una epidemiología crítica o una epidemiología anglosajona o tradicional o clásica. Basta con eso, porque los enfoques son diferentes. Por ejemplo, yo que he sido formado en el área de la educación para la salud, ¿verdad? Y he leído un poquitín sobre promoción de la salud. Dentro de la promoción de la salud vamos a encontrar nosotros algunos enfoques importantes como los determinantes sociales y determinación social de la salud. Ahora bien, cuando usted me lee mis documentos, ¿verdad? Que los podría compartir si quieren, cuando usted lee mis documentos, mis artículos científicos, mis ensayos, usted se va a dar cuenta que mi postura va en contra de los determinantes sociales. Y se van a dar cuenta que yo me decanto, no es necesario que yo diga que yo me estoy influenciado, yo me inclino más por la determinación social que por los determinantes,
basta leerme y entonces usted dice, no, hombre, este señor, ¿verdad? Está influenciado por la determinación. Porque yo creo mucho más en la determinación que la determinante. ¿Y por qué cree más el profesor en la determinación? Hombre, porque la determinación tiene una postura contrahegemónica. Contrahegemónica, ¿no? Porque la determinación trata en la medida de las posibilidades de desenmascarar, va mucho más allá. Las determinantes me dicen que comer comida chatarra es mala, ¿verdad? Y me deja a mí mi responsabilidad, me lo deja a un estilo de vida. La determinación te dice, no, que no tiene que ver solamente con los estilos de vida, sino que con los modos de vida, y tiene que ver también con toda esa industria, con ese monopolio que se lucra de los alimentos, esa industria que se conoce como Big Snack o Big Food, ¿verdad? Que está diariamente ganando millonarias cantidades de dinero, ¿verdad? Pero que nadie desenmascara. ¿Por qué, por ejemplo, la OMS, OPS no cuestiona, por ejemplo, a la Coca-Cola? ¿Por qué no la desenmascara? ¿Por qué no afronta o confronta con McDonald's? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le deja la responsabilidad a las personas? Es que sus estilos de vida. Pero ¿quién también regula la publicidad engañosa? ¿Quién regula la publicidad engañosa? Y ahí está la publicidad engañosa cada rato, invitándonos a consumir productos que no son alimenticios, pero son comestibles nada más. Entonces vean ustedes, entonces basta que usted me lea y dice, no hombre, este señor. Entonces vean ustedes que sin decir que yo me decanto por determinación social, ustedes pueden darse cuenta entonces que yo tengo una inclinación mucho a lo que es la salud colectiva, a la medicina social. Entonces dicen, bueno, pero no lo estoy diciendo, pero basta, como que me lee para decir. Entonces, muchos también pueden ser al estilo Zizek, por ejemplo, él es neomarxista, o Ernesto Laclau, por ejemplo, que ya murió hace un par de años, que era postmarxista, y él no decía que era postmarxista. Zizek no dice que es neomarxista, pero cuando usted lee, usted va a darse cuenta que este hombre está realmente rumiando el marxismo en este contexto, en el actual momento. Lean a Zizek respecto al debate que ha tenido sobre el COVID, y no le está diciendo Zizek en un momento que es así o así, pero él está poniendo su marca. Entonces, en el método epidemiológico también, yo puedo abanderar la epidemiología crítica sin decir lo que soy. O por ejemplo, en el método clínico, ¿verdad? Yo puedo adoptar también, por ejemplo, tecnología sanitaria, ¿verdad? Que, por ejemplo, vaya en contra de las grandes farmacéuticas y decantarme por tecnología apropiada. Y ya con la tecnología apropiada, ¿verdad? Yo podría, sin necesidad de decirlo, yo puedo promover un método que es efectivo para tratar algo, ¿verdad? Que me ha demostrado y que hay evidencia demostrable de que realmente es efectivo, ¿verdad? Y que contrarresta lo que dicen, por ejemplo, las grandes industrias, en este caso la industria farmacéutica. Disculpen ustedes que a veces me explaye, pero es que también las preguntas no son nada fáciles, ¿verdad? Preguntas un poco complicadas. Y para una pregunta complicada, pues hay que tratar de también responder de una manera más amplia. ¿Más comentarios? Yo tengo una pregunta acerca de los puntos claves que dio hace poco, que son la validez y la confiabilidad. ¿Sí? Mi pregunta es respecto a la investigación cualitativa. ¿Sí? Ahí dice que se limita a preguntar y su propósito es comunicarse con los sujetos. Entonces, en la investigación cualitativa, el sujeto siempre llega a tener la razón por una realidad que se está investigando. Es decir, cuando te comunicas con él, pensás que su realidad es como él la nota y ese va a ser el enfoque de tu investigación. Y poniendo un ejemplo hipotético de nosotros como profesionales de medicina futuros que podríamos llegar a ser, investigamos la realidad de por qué
hombres mayores no quieren ir al médico. Y tenemos un sujeto de prueba que le preguntamos cuál sería la razón para usted de por qué no quiere asistir a dichos centros de servicios de salud por tal y tal motivo. Él nos responde que es porque no tiene tiempo o le parece una falta de pérdida para él tener que ir a un lugar tan lejos y a veces muchos se tardan y cosas así. Pero después su esposa quiere preocuparse por él y suponiendo que tenemos la posibilidad de comunicarnos con ella, ella nos dice que en realidad él tiene una aberración a ir a los lugares clínicos o no quiere ir. Entonces, en este caso, ¿se podría confiar en el sujeto de prueba o es necesario tener que cambiar otro sujeto de estudio para tener una validez más verídica de la información? Muy bien, muy buena pregunta. Vean, ayer ponía un ejemplo y lo voy a tomar otra vez, lo voy a retomar, sobre el problema, si el problema, para quién el problema es problema. Y decíamos de que, por ejemplo, los promotores, para ellos el problema es la falta de letrina en la comunidad. Y se preocupan también por la baja cobertura que tienen de letrinas en la comunidad. Tienen un 80% de letrinización. Pero él, para evaluarlo, necesita que esté al 100. Entonces, él gestiona proyectos de letrina. En ese momento, el cooperante me manda para ver si las letrinas han sido bien construidas, qué opina la gente, si las está usando. Y entonces yo voy a una casa, y esto es que les estoy contando de la vida real, y voy donde el señor, un octogenario, que vivía con una pareja de igual edad, y entonces nos presentamos y empezamos a platicar, ¿no? Con sorbos de café hablamos, y le digo yo, mire, pues entonces, don Ignacio, ¿y por qué usted no está usando la letrina? ¿Ah? Y se pone como medio a reírse, un poco como nervioso, porque eso también, esos elementos es importante, es importante ver a la gente cómo reacciona, se ríe, un poco nervioso, y dice, que mire, hermano, yo tengo 80 años, ajá, toda mi vida he vivido sin letrinas, ajá, muy bien, entonces, y aquí estoy, creo que estoy más saludable que usted, y toda mi vida pues yo he andado en el monte, he andado monteando, ok, ¿y por qué he andado monteando? Bueno, porque no soy caballo maniado, solo los caballos maniados defecan en el mismo lugar. Fíjense ustedes, solo los caballos maniados, o sea, amarrados, cabucean o defecan en el mismo lugar. Y yo no soy un caballo maniado. A mí me gusta andar cabuceando por todos lados. Libre. Ok. Entonces, nosotros sabemos que está eso, en términos sanitarios, eso no es adecuado, porque ustedes saben, mejor que yo, saben que las heces son transmisores de microorganismos que producen enfermedades, contaminan el agua, contaminan los alimentos, contaminan el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, es un caldo para el parasitismo, para las diarreas, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué hago yo ante esto? Describo nada más las cosas, no estoy diciendo yo que están bien, que están mal, que esto que atenta, no, simplemente estoy escribiendo, estoy diciendo, bueno, miren, aquí sobre esto, sobre el uso de las letrinas, ¿verdad? Sobre el uso de las letrinas, hay un mar de percepciones de la gente, y entre estas percepciones están estas, y esta es una de estas. La otra casa que voy, doña Isabel, ¿por qué no usa la letrina? Es que mire, la letrina está tan bonita, o sea, la letrina es como el trono para ella, porque en su pobreza, la letrina es la que resalta, es la que hace ver bonita la casa de la letrina, bien construidita, bien repelladita, bien pintadita, con un techito, mientras su casa casi se le cae. Y me dice, es que mire, tan bonita la letrina, tan chelita, tan limpita, y yo ensuciarla, no, yo no la quiero ensuciar, Oscar, no la quiero ensuciar, entonces yo mejor voy al monte, porque no la quiero mantener así limpita. Vean ustedes, entonces, en ningún momento estoy diciendo yo, estoy cuestionando a la gente, en ningún momento la estoy criticando, en ningún momento
aprobando, desaprobando. Simplemente estoy describiendo, empiezo a describir qué es lo que pasa por la cabeza de la gente, qué es lo que pasa por la cabeza de la gente para que la use la letrina, para que no la use, ¿verdad? Para que tenga confiabilidad en la letrina, para que ellos entiendan que la letrina es un artefacto como barrera para las enfermedades, etcétera. Entonces, en ningún momento yo hago una conclusión diciendo que está bien, que está mal, que no, en ningún momento. Simplemente me limito a describir cuáles son ese mundo de ideas, ¿verdad? Y eso es lo que hago, simplemente. Entonces, al final, cuando concluyo, ¿qué concluyo? Bueno, respecto a las percepciones, existe una gran cantidad de percepciones de la gente que son coherentes con el proceso de salud y enfermedad, y algunas están más vinculadas, están vinculadas a creencias, están vinculadas a aspectos, qué sé yo, ¿verdad? Propios de los, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que voy yo concluyendo. Pero en ningún momento entonces estoy diciendo esto no está bien, esto está mal, no, en ningún momento. Simplemente estoy diciendo que esa es su forma de cómo ve la gente su realidad. Esa es la lectura que la gente tiene respecto a un tema álgido, como en este caso el tema de las letrinas. Eso es lo que yo le podría comentar, compañera. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo, licenciado. Sí, adelante. Me confundí en la parte de que explicaba acerca de los sujetos sujetos de prueba. No entendí cómo diferenciar eso. Muy bien. Cuando hablamos de sujetos de estudio y objetos de estudio. Sí, esto. Sí, sujeto de estudio, objeto. Bueno, aquí lo que yo trataba de decir es que cuando uno, vean ustedes, la categoría sujeto tiene un puesto que es el objeto, ¿no? Así como la forma, ¿verdad? Tiene un opuesto que es el fondo, ¿verdad? La apariencia tiene un opuesto que es la realidad. Son categorías dialécticas. Entonces, la categoría sujeto-objeto, ¿verdad? Son opuestos, pero son complementarios también. Pero lo que a veces decía es que nosotros hacemos mal uso de esas categorías dialécticas, ¿verdad? Lo que yo trataba de decir es que cuando hagamos una investigación nosotros y nos refiramos a los informantes, nos refiramos a la comunidad, demos cuenta de que son sujetos. Entonces decimos nosotros, es que a veces nosotros escribimos mal y decimos, ¿verdad? La comunidad objeto de estudio, decimos. Cuando yo digo la comunidad o la población objeto de estudio, estoy aplicando mal esa categoría, porque las comunidades no son objetos de estudio. Las comunidades son sujetos o sujetas de estudio. Las personas son sujetas de estudio. Las que son objeto de estudio son problemas. Entonces, la falta de agua ¿verdad? Cae dentro de un objeto de estudio. La falta de agua, la migración, es un tema objeto de estudio, ¿verdad? Y la población de la comunidad San Jacinto, por decir algo, son sujetas de estudio, no son objetos de estudio. Entonces nosotros, y yo frecuentemente en estudios, en artículos científicos, ¿verdad? En tesis, he notado que siempre, muchas veces escribimos y escribimos mal y ponemos comunidades objetos, ¿verdad? Cuando realmente las comunidades son sujetos. A eso me refería, a eso hacía alusión. Gracias, licenciado. No. No sé si hay más preguntas. Yo tenía una duda. ¿Cómo no? Adelante.
con respecto a lo que usted explicaba, ¿verdad? El pensamiento que tienen las personas respecto a estas cosas. Entonces, como se está realizando la investigación, el investigador o los investigadores tienen que escuchar a esa persona. Pero si lo que les está diciendo, digamos, es una investigación respecto a salud, influye en que la persona esté teniendo alguna enfermedad o está mal, entonces, ¿qué hace el investigador como solución a eso? Vaya, ahí su rol es investigador, no es el rol de médico, ¿verdad? O médica. Entonces, probablemente ellos están haciendo una mala praxis, ¿verdad? Lo más seguro, están haciendo una mala praxis. Y usted llega como investigadora, ¿no? Entonces usted lo que se va a limitar es en ese momento a escucharla, ¿verdad? A escucharla, a grabar o a anotar lo que ella le está diciendo, ¿verdad? Y ya una vez terminó usted su entrevista, ¿verdad? Antes de despedirse puede decirle, mire, fíjese que yo le estuve escuchando esto y pues con todo respeto quiero decirle de que pues esto que usted está haciendo no está bien, porque esto lo que va a complicarle el cuadro o va a atentar contra su vida. Y yo lo que le recomendaría es que visite la unidad de salud, ¿verdad? O en su defecto, si usted tiene contacto en el establecimiento de salud, pues decirle a alguien, mira, fíjate que visité una casa y encontré esta situación y sería bueno que tú te acercaras para que un poco platicaras con esta persona. Pero en el momento que lo está entrevistando, en ningún momento decirle está bien, está mal, ¿verdad? Cuestionarla. No. Sino simplemente escucharla, transcribir, preguntar más, explorar más, hasta agotar lo que la persona trata de decirle. Y ya una vez usted pues obtuvo la información, pues agradecerle y después de paso decirle como profesional, decirle, mire, pues esto que yo escuché, pues yo difiero con usted, yo le sugeriría que hiciera esto que lo otro, ¿verdad? Y usted también sale con su aporte ético, ¿verdad? Haciendo lo que debe de hacer. ¿Verdad? Eso es lo que yo le pudiera decir que debe de hacer. Muy bien. ¿Más? ¿Ya no hay más preguntas, jóvenes? No, yo creo que no. Muy bien, entonces, si no más, pues les agradezco. Cualquier cosa, me pueden escribir oscar.sanchez@ues y toda la extensión que ustedes ya saben, ¿verdad? Ahí me pueden escribir oscar.sanchez@ues.edu.sv. Yo con gusto, pues apoyar.